Damas y caballeros, bienvenidos. Esta es la séptima entrega del fabuloso libro El hombre en busca del sentido, del doctor Viktor Frankl. Y entonces se nos hizo patente y obvia la relatividad del sufrimiento y enviamos a aquellos prisioneros por su existencia feliz. Ellos tenían cepillos de dientes, de ropa, de un colchón, uno para cada uno, y mensualmente el correo les traía noticias de lo que sucedía a sus familiares, o al menos de si estaban vivos o habían muerto. Hacía mucho tiempo que nosotros habíamos perdido todas estas cosas. Y cómo lo envidiábamos, aquellos de nosotros que tenían la oportunidad de entrar en una fábrica y trabajar en un espacio cubierto, al abrigo de la intemperie. Más o menos todos nosotros deseábamos que nos tocara un poco de suerte. ¿Por qué? Porque fuera relativo. La escala de la fortuna abarcaba muchos más matices. Por ejemplo, en los destacamentos que trabajaba fuera del campo, en uno de los cuales me encontraba yo, había unas cuantas unidades que se consideraban peores que las demás. Se envidiaba al que no tenía que chapotear en la humedad y fangosa arcilla en declive. También vaciando los artesones de un pequeño ferrocarril durante 12 horas diarias. La mayoría de los accidentes sucedían realizando esta tarea y solían ser fatales. En otras cuadrillas de trabajo, el capataz seguía una tradición al parecer local, que consistía en propinar golpes a diestra y siniestra, lo cual nos hacía envidiar la suerte relativa de no estar bajo su mando, o todo lo más que estaría solo temporalmente. Una vez, debido a una situación desdichada, fui a superar a aquel grupo. Si tras 2 horas de trabajo, durante las cuales el capataz se ensañó conmigo especialmente, no nos hubiera interrumpido una alarma aérea, obligándonos a reagruparnos después, creo que hubiera tenido que regresar al campo en alguna de las camillas que transportaban a los hombres que habían muerto o estaban a punto de morir por la extrema fatiga. Nadie podría imaginar el alivio que en semejante situación puede producir el sonido de la sirena. Ni siquiera el boxeador que oye sonar la campana que anuncia el final del asalto, salvándose así en el último instante de un knockout seguro. Suerte es lo que a uno no le toca padecer. Agradecíamos los más ínfimos favores. Nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama. Aunque ello no fuera en sí muy placentero, suponía estar desnudos en un barracón helado, con carambanos colgados del techo. Nos contentábamos con que no hubiera alarma aérea durante esta operación y las luces permanecían encendidas en la oscuridad. No podíamos despiojarnos, lo que suponía pasar la noche en vela. Los escasos placeres de la vida del campo nos producían una especie de felicidad negativa. La liberación del sufrimiento, como dijo Schopenhauer, pero solo de forma relativa. Los verdaderos placeres positivos, aun los más nimios, escaseaban. Recuerdo haber llevado una especie de contabilidad de los placeres diarios y comprobar que, en el lapso de muchas semanas, solamente había experimentado 2 momentos placenteros. Uno había ocurrido cuando al regreso del trabajo y tras una larga espera, me admitieron en el barracón de cocina asignándome a la cola que se alineaba ante el cocinero prisionero F, semioculto detrás de las enormes cacerolas. F servía la sopa en los cuencos y también era el único cocinero que al llegar los cuencos no se fijaba en los hombres, el único que repartía con equidad, sin reparar en el recipiente y sin hacer favoritismos con sus amigos o sus paisanos, obsequiándoles con patatas mientras el resto tenía que contentarse con la sopa aguada de la superficie. Pero no me incumbe a mí juzgar a los prisioneros que preferían a su propia gente. ¿Quién puede arrojar la primera piedra contra aquel que favorece a sus amigos bajo unas circunstancias en que, tarde o temprano, la cuestión que se dilucidaba era de vida o muerte? Nadie puede juzgar a nadie, a menos que con toda honestidad nadie pueda contestar que en una situación similar no hubiera hecho lo mismo. Mucho tiempo después de haberme integrado a la vida normal, es decir, mucho tiempo después de haber abandonado el campo, me enseñaron una revista ilustrada con fotografías de prisioneros hacinados en sus literas mirando insensibles a sus visitantes. No es algo terrible, esos rostros mirando fijamente y todo lo que ello significa. ¿Por qué?
Pregunté, y es que en verdad no le comprendía. En aquel momento lo vi todo de nuevo. A las 5 de la madrugada todo estaba oscuro allá afuera, como boca de lobo. Yo estaba echado sobre un duro tablón en el suelo de la tierra del barracón donde se cuidaba a unos 70 de nosotros que estábamos enfermos y no teníamos que dejar el campo para ir a trabajar. Tampoco teníamos que desfilar. Podíamos permanecer echados todo el día en nuestro rincón y dormitar esperando el reparto diario de pan, que por supuesto era menor para los enfermos, y el rancho de sopa, aguada y también de menor cantidad, y sin embargo estábamos contentos, satisfechos a pesar de todo. Mientras nos apretujábamos en unos contra otros para evitar la pérdida innecesaria de calor. Emperezados y sin la menor intención de mover ni un dedo sin necesidad, oíamos los agudos silbatos y los gritos que venían de la plaza donde el turno de noche acababa de regresar y formaba para la revista. La ventisca abrió la puerta de par en par y la nieve entró en nuestro barracón. Un camarada exhausto y cubierto de nieve entró tambaleándose y durante unos minutos permaneció sentado, pero el guardia le echó fuera de nuevo. Estaba estrictamente prohibido admitir a un extraño en un barracón mientras se procedía a pasar revista. Como compadecía a aquel individuo y qué contento estaba yo de no encontrarme en su lugar, sino dormitando en la enfermería. Qué salvación suponía el permanecer allí 2 días y tal vez otros 2 más. ¿Al campo de infecciosos? Mi suerte se vio incrementada todavía más. Al 4.º día de mi estancia en la enfermería y a punto de ser asignado al turno de noche, lo que habría supuesto mi muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me sugirió que me ofreciese voluntario para desempeñar tareas sanitarias en un campo destinado a enfermos de tifus. En contra de los consejos de mis amigos y a pesar de que casi ninguno de mis colegas se ofrecía, decidí ir como voluntario. Sabía que en un grupo de trabajo moriría en poco tiempo y si tenía que morir, siquiera podría darle algún sentido a mi muerte. Pensé que tenía más sentido intentar ayudar a mis camaradas como médico que vegetar o perder la vida trabajando de forma improductiva como hacía entonces. Para mí era una cuestión de matemáticas sencillas y no de sacrificio, pero el suboficial del equipo sanitario había ordenado en secreto que se cuidara de forma especial a los médicos voluntarios para ir al campo de infecciosos, hasta que fueran trasladados al mismo. El aspecto de debilidad que presentábamos era tal que temía tener 2 cadáveres más en vez de 2 médicos. Ya he mencionado antes que todo lo que no se relacionaba con la preocupación inmediata de la supervivencia de uno mismo y sus amigos. Carecía de valor. Todo se supeditaba a tal fin. El carácter del hombre quedaba absorbido hasta el extraño y extremo de verse envuelto en un torbellino mental que ponía en duda y amenazaba toda la escala de valores que hasta entonces había mantenido. Influido por un entorno que no reconocía el valor de la vida y la dignidad, que había desposeído al hombre de su voluntad y le había convertido en un objeto de exterminio, no sin utilizar antes el máximo y extraerle hasta el último gramo de sus recursos físicos. El yo personal acababa perdiendo sus principios morales. Si en un último esfuerzo por mantener la propia estima, el prisionero de un campo de concentración no luchaba contra ello, terminaba por perder el sentimiento de su propia individualidad, de ser pensante, con una libertad interior y un valor personal que acababa por considerarse solo una parte de la masa de gente. Su existencia se rebajaba al nivel de la vida animal. Transportaban a los hombres en manadas, unas veces a un sitio y otras a otro, unas veces juntos y otras por separado, como un rebaño de ovejas sin voluntad ni pensamientos propios, una pandilla pequeña pero peligrosa, diestra en métodos de tortura y sadismo. Los observaba desde todos los ángulos. Conducían el rebaño sin parar, atrás, adelante, con gritos, patadas, golpes, y nosotros, los borregos, teníamos 2 pensamientos: cómo evitar a los malvados sabuesos y cómo obtener un poco de comida. Lo mismo que las ovejas se congregan tímidamente en el centro del rebaño. También nosotros buscábamos el centro de las formaciones. Allí teníamos una gran oportunidad de esquivar los golpes de los guardias
guardias que marchaban a ambos lados, al frente y en la retaguardia de la columna. Los puestos centrales tenían la ventaja adicional de protegernos de los gélidos vientos, de modo que el hecho de querer sumergirse literalmente en la multitud era en realidad una manera de intentar salvar el pellejo. En las formaciones esto se hacía de modo automático, pero otras veces se trataba de un acto definitivamente consciente por nuestra parte, de acuerdo con las leyes imperativas del instinto de conservación, no ser copiscuos. Siempre hacíamos todo lo posible por no llamar la atención de las SS. Añoranza de la soledad. Cierto que había veces en que era posible y hasta necesario mantenerse alejado de la multitud. Es bien sabido que una vida comunitaria impuesta, en la que se presta atención a todo lo que uno hace y en todo momento puede producir la irresistible necesidad de alejarse, al menos durante un corto tiempo. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba su intimidad y su soledad. Después de mi traslado a un llamado campo de reposo, tuve la rara fortuna de encontrar de vez en cuando 5 minutos de soledad. Tras el barracón de suelo de tierra en el que trabajaba y donde se hacinaban unos 50 pacientes delirantes, había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Ahí se había improvisado una tienda con unos cuantos postes y ramas de árboles para cobijar media docena de cadáveres, que era la cuota diaria de muertes en el campo. Había también un pozo que llevaba a las tuberías de conducción de agua. Siempre que no eran necesarios mis servicios, solía sentarme en cuclillas sobre la tapa de madera de este pozo, contemplando el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro, enmarcado por las mallas de la alambrada de púas. Soñaba añorante y mis pensamientos vagaban al norte, al nordeste y en dirección a mi hogar, pero solo veía nubes. No me molestaban los cadáveres próximos a mí, hormigueantes de piojos, solo las pisadas de los guardias. Al pasar me despertaban de mis sueños, o a veces una llamada desde la enfermería a pasar a recoger un nuevo envío de medicinas para mi barracón. Envío constante en 5 o 10 tabletas de aspirina para 50 pacientes y varios días. Las recogía y luego hacía mi ronda tomándole el pulso a los pacientes y suministrándoles media tableta si se trataba de casos graves. Para los casos desahuciados no recibían medicinas. No les hubiera ayudado y además habrían privado de ellos a los que todavía tenían alguna esperanza de vivir. Para los enfermos leves no tenía más que unas palabras de aliento. Así me arrastraba de paciente en paciente, aunque yo mismo me encontraba exhausto y convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Después volvía a mi lugar solitario sobre la tapa de madera del pozo. Por cierto, este pozo salvó una vez la vida de 3 compañeros prisioneros poco antes de la liberación. Se organizaron transportes masivos hasta Dachau y estos 3 hombres acertadamente intentaron evitar el viaje. Bajaron al pozo y ahí se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa, con aire inocente, tirando piedritas a la alambrada de púas como si se tratase de un juego infantil. Al reparar en mí, el guardia dudó un momento, pero pasó de largo. Pronto pude decidir a los hombres que estaban abajo que lo peor ya había pasado. Juguete del destino. Resulta difícil para un extraño comprender cuán poco valor se concedía en el campo de la vida humana. El prisionero estaba ya endurecido, pero posiblemente adquiría más conciencia de este absoluto desprecio por la vida cuando se organizaba en convoy de enfermos. Los cuerpos demacrados se echaban en carretillas que los prisioneros empujaban a lo largo de muchos kilómetros, a veces entre tormentas de nieve hasta el siguiente campo. Si uno de los enfermos moría antes de salir, se le echaba de todas formas porque la lista tenía que estar completa. La lista era lo único importante. Los hombres solo contaban por sus números de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Que estuviera muerto o vivo, no importaba ya. Que la vida de un número era totalmente irrelevante, y menos aún, se importaba que había de atrás de aquel número y aquella vida, su destino, su historia, o el nombre del prisionero. En los transportes de pacientes a los que yo, en calidad de médico, tenía que acompañar desde un campo de Baviera a otro,
Hubo un prisionero joven cuyo hermano no estaba en la lista y al que, por lo tanto, había que dejar atrás. El joven suplicó tanto que el guardia decidió hacer un cambio y el hermano ocupó el lugar de un hombre que, de momento, prefería quedarse, con tal de que la lista estuviera correcta. Y esto era fácil. El hermano cambió su número, nombre y apellido con los del otro prisionero, pues, como ya había dicho antes, carecíamos de documentación, ya teníamos bastante suerte con conservar nuestro número y conservar nuestro cuerpo, que al fin y al cabo seguía respirando. Todo lo demás que nos rodeaba, como los harapos que pendían de nuestros esqueletos macilentos, solo tenía interés cuando se ordenaba un transporte de enfermos. Se exterminaba a los musulmanes con curiosidad descarada con el fin de averiguar si sus chaquetas o sus zapatos eran mejores que las de uno. Después de todo, su suerte ya estaba echada. Pero los que quedaban en el campo, capaces aún para algún trabajo, debían aguzar sus recursos para mejorar las posibilidades de supervivencia. No eran sentimentales. Los prisioneros se consideraban totalmente a merced del humor de los guardias, juguetes del destino. Y esto les hacía más inhumanos de lo que las circunstancias habrían hecho presumir. Siempre había pensado que, al cabo de 5 o 10 años, el hombre estaba siempre en condiciones de saber lo que había repercutido favorablemente en su vida. El campo de concentración me proporcionó mayor precisión. Con frecuencia sabíamos si algo había sido bueno al cabo de 5 o 10 minutos. En Auschwitz me impuse a mí mismo una enorme norma que resultó ser buena y que de todos mis camaradas observaron más tarde. Por regla general, contestaba a todas las preguntas con la verdad, pero guardaba silencio sobre lo que no se me podía dar en forma expresa. Si me preguntaban la edad, la decía. Si querían saber mi profesión, decía médico. Sin más explicaciones, en la primera mañana en Auschwitz, un oficial de las SS asistió a la revista. Teníamos que agruparnos atendiendo a diferentes criterios: prisioneros de más de 40 años, de menos de 40, trabajadores de metal mecánicos, etcétera. Luego examinaban si teníamos hernias y luego algunos prisioneros tenían que formar otro grupo. El mío era llevado a otro barracón donde nos alinearon de nuevo. Tras otra selección y después de más preguntas sobre mi edad y profesión, me enviaron a un grupo más reducido. Amables amigos, aquí concluye esta entrega. Muchísimas gracias por el favor de su atención.